¿Qué hubo, parceros? ¿Cómo vamos? Aquí su parcero de confianza, listo para soltarles una historia que, juepucha, les va a inflar el pecho de orgullo colombiano. Ustedes saben que a mí me encanta viajar y ver cómo nos ven afuera, ¿cierto? Pues, prepárense, porque la vaina que les voy a contar hoy es de otro nivel. Pónganle pues cuidado al título que le vamos a poner a este video, un título bien polémico, bien clickbaitero para que se vuelva viral. Alemán se enfurece porque flota colombiana no llegó tarde, y el final lo dejó mudo. ¿Suena potente, sí o qué? Pues la historia es 1000 veces mejor. Así que acomódense, sírvanse un tintico bien cargado y acompáñenme a desglosar este chicharrón, porque lo que este europeo aprendió en nuestra tierra va mucho más allá de la puntualidad. Arrancamos, pues. Imagínense a este personaje, Lucas Weber. Un man de 30 años, banquero en Frankfurt. Y cuando les digo banquero alemán, quiero que se lo imaginen con todo el combo, el pelo mono peinado con una perfección milimétrica, el traje gris que parece que nunca se arruga, y una cara de seriedad como si estuviera calculando la deuda externa del mundo en su cabeza. Lucas era la definición andante del orden, de la precisión, un tipo que vivía pegado a un reloj y a una agenda. En su banco, era una máquina, el jefe de los pollitos nuevos, el empleado de confianza. Los números eran su idioma y la planificación, su religión. Para él, un minuto no eran 60 segundos, eran 60 oportunidades para que algo saliera mal si no estaba controlado. Su vida era un Excel perfecto, sin una sola celda fuera de lugar. Pero, parceros, hasta la máquina más perfecta tiene sus cortocircuitos. Y el de Lucas era un vacío existencial del tamaño del salto del Tequendama. Tantas horas frente a una pantalla, viendo pasar números y más números, una vida tan cuadrada, tan predecible que de vez en cuando, en medio de la madrugada, se preguntaba, ¿esto es todo? ¿Así va a ser el resto de mi vida? Sentía que le faltaba sabor, que le faltaba ese, no sé qué, que hace que la vida valga la pena. Le faltaba, en una palabra, Colombia. ¿Y saben dónde la encontró? En Netflix, parce. Como muchos extranjeros. Un día, aburrido, se topó con Narcos. Y claro, quedó enganchado con la acción, la tensión, esa imagen exótica y peligrosa. Pero después, el algoritmo, que es más sabio que el tío conejo, le recomendó Encantó. Y ahí fue donde la cabeza le hizo boom. Vio los colores, la música, la familia, la arepa con queso que le cura a uno hasta el mal de amores. Pasó de la imagen de los bandidos a la de las mariposas amarillas. Esa dualidad lo enloqueció. ¿Cómo puede un país ser estas dos cosas al mismo tiempo?, se preguntaba. Y fue así como Colombia dejó de ser un punto en el mapa y se convirtió en una obsesión. Empezó a investigar y a ver que los paisajes de esas series no eran un invento de Hollywood. Existían de verdad. Las calles coloridas de Cartagena, las montañas cafeteras que parecían pintadas a mano, la majestuosidad de Bogotá. Para Lucas, acostumbrado a la arquitectura gótica y a los bosques ordenados de Alemania, esto era un paraíso caótico y vibrante. Era el desorden perfecto que su vida necesitaba. Y un día, mientras miraba por la ventana de su oficina el cielo gris de Frankfurt, se dijo a sí mismo, me voy a quedar toda la vida viendo Colombia a través de una pantalla. Ni de fundas. Se paró, caminó con esa determinación teutona que lo caracterizaba hasta la oficina de su jefe y, sin titubear, le pidió una semana de vacaciones. Se venía para Colombia. Por suerte, sus compañeros lo apoyaron. Le echaron la bendición y hasta le hicieron chistes sobre si iba a volver con un sombrero volteado y hablando, parlao. Lucas, metódico como siempre, compró tiquetes, reservó hoteles y armó un itinerario más detallado que un plan de gobierno. Su plan era recorrer Bogotá y después bajar al eje cafetero. Tenía en un cuadernito las horas para visitar museos, los templos que quería ver, hasta los restaurantes donde iba a comer. Parecía más un proyecto de auditoría que unas vacaciones. Y finalmente, el día llegó. Cuando el avión aterrizó en El Dorado, en Bogotá,
Y Lucas sintió por primera vez ese aire rolo, frío pero acogedor, supo que la aventura había comenzado. El olor a humedad mezclado con el aroma café de alguna tiendita cercana, los letreros en un español que sonaba cantadito, la gente moviéndose con una energía distinta. Todo era nuevo, abrumador y fascinante. Bueno, Colombia, se dijo en voz baja mientras una sonrisa, cosa rara en él, se le dibujaba en la cara. Sorpréndeme. Y, parceros, no tenía ni la más remota idea de hasta qué punto nuestra tierra estaba a punto de volarle la cabeza. Su primer choque cultural fue ahí mismo, en El Dorado. Lucas esperaba un caos desbordado, gente gritando, maletas por todos lados, como había visto en algunas películas. Pero lo que encontró fue un desorden organizado, una especie de coreografía masiva donde todo el mundo parecía saber para dónde iba, aunque no lo pareciera. La gente caminaba a su propio ritmo, pero con una amabilidad implícita. Nadie se lo llevaba por delante, un señor le sonrió y le dijo, bienvenido, una empleada del aeropuerto, al verlo medio perdido, se le acercó y le soltó el primer, a la orden, mono, de su viaje. Esa calidez, esa disposición a ayudar sin que nadie se lo pidiera, lo desarmó. En Alemania, si uno está perdido, es problema de uno. Aquí, parecía ser problema de todos. Se montó en un taxi para ir a su hotel en La Candelaria, y ese trayecto fue su segunda lección. El trancón bogotano lo recibió con los brazos abiertos. Carros por aquí, motos que aparecían de la nada por allá, vendedores ambulantes que le ofrecían desde aguacates hasta cargadores de celular en mitad de la calle. Al principio, Lucas se aferró a la silla, pensando que iba a morir en cualquier momento. Pero luego vio al taxista, un señor entrado en años que manejaba con una calma olímpica, echándole un chiste al del bus de al lado y cantando a grito herido un vallenato que sonaba en la radio. Esa capacidad de encontrar la calma en medio del caos, de sonreírle al trancón, le pareció una habilidad sobrehumana. Los días en Bogotá fueron una revelación. Caminó por el Chorro de Quevedo, sintiendo la historia en cada piedra. Subió a Monserrate y se quedó sin aliento, no tanto por la altura, sino por la vista de esa mancha urbana infinita, rodeada por un verde imponente. Probó el ajiaco y sintió que era como un abrazo de abuela en un plato. Se comió una olea con arequipe en la séptima y entendió que la felicidad podía costar 2.000 pesos. En cada esquina, en cada tienda, escuchaba el «buenos días, vecino», «a la orden, jefe», «siga, doctor». La gente lo trataba con una familiaridad que lo hacía sentir en casa, aunque estuviera a miles de kilómetros de la suya. Se dio cuenta de que la Colombia de narcos era un fantasma del pasado, un estereotipo injusto. La Colombia real era esta, trabajadora, amable, ruidosa, colorida y, sobre todo, increíblemente humana. Después de unos días de empaparse de la cultura rola, llegó la segunda parte de su misión, el eje cafetero. Quería ver esas montañas que parecían sacadas de Encanto, oler el café recién tostado y entender por qué decían que era el mejor del mundo. Para eso, tenía que hacer un viaje por tierra desde Bogotá hasta Armenia o Pereira. Y aquí es donde nuestra historia, parceros, se pone buena de verdad. Lucas, con su mentalidad alemana, investigó cuál era la mejor empresa de transporte. Encontró que había unas flotas de lujo, unos buses de 2 pisos con sillas que parecían de primera clase de avión, con pantallas individuales y hasta servicio a bordo. Compró su tiquete en línea con Bolivariano, para el bus que salía a las 12:30 del mediodía en punto. Llegó al terminal de transportes del Salitre con tiempo. Y, uy, mijo. Si El Dorado lo había sorprendido, el terminal lo dejó boquiabierto. Eso sí que era un universo paralelo. El ruido era una sinfonía de Colombia, el grito del que vendía empanadas, lleve la empanada, con ají, a la orden, el del que ofrecía minutos a celular, minutos, a todo operador, el anuncio por altavoz de un bus para Cali que sonaba con eco, y de fondo, una salsa que se escapaba de la tienda de un man que vendía chucherías. Gente yendo y viniendo con cajas, maletas, gallinas en guacales, un realismo mágico en vivo y en directo. Lucas,
con su maleta de rodachines y su pinta de gringo, era un punto gris en un cuadro de Botero. Buscó la sala de espera de su flota. Y, para su sorpresa, encontró una fila perfectamente ordenada. La gente esperaba con una paciencia admirable, algunos conversando, otros pegados al celular. Esto le dio un poco de tranquilidad. Bueno, al menos aquí hay algo de orden, pensó. Miró su reloj, 12:15. Tenía tiempo. Se compró una botella de agua y una almojábana, que le supo a gloria. Se sentó a observar. Se sentía como un antropólogo descubriendo una nueva civilización. Miró el tiquete, salida, 12:30 del mediodía. Y en su mente, la lógica alemana se mezcló con el estereotipo latino. 12:30, eso significa que por ahí a las 12:40 o 12:45 estarán llamando a abordar. En Latinoamérica el tiempo es flexible. Ay, Lucas, la que te esperaba. Con esa confianza, se relajó. Se puso a ver las fotos que había tomado en Bogotá. El tiempo se le pasó volando. Cuando volvió a mirar su reloj, eran las 12:31 del mediodía. Uy, ya casi, pensó. Se levantó con calma, caminó hacia la puerta de embarque y no vio su bus. Vio a la gente del próximo bus, el de la 1 de la tarde, empezando a hacer la fila. El andén donde debía estar su flota de 2 pisos estaba vacío. El corazón le empezó a latir un poquito más rápido. «Qué vaina tan rara», se dijo. Se acercó a una empleada de la empresa, una muchacha joven con el uniforme impecable y una sonrisa amable. Y aquí, parceros, es donde el alemán que Lucas llevaba dentro salió con toda su furia. Antes de que la muchacha pudiera decir, «buenas tardes», él ya había estallado. «Disculpe», le dijo en un español tieso pero fuerte. «Estoy increíblemente decepcionado del servicio de transporte en Colombia». La muchacha parpadeó, sorprendida. «Llegué a tiempo para mi bus de las 12:30, y simplemente no está. Y no hay ni un anuncio, ni una pantalla que diga que está retrasado. ¿Qué clase de desorganización es esta?». La pobre empleada, llamémosla Camila, lo miró con calma, una calma que parecía enfurecerlo más. Lucas siguió con su discurso, casi gritando. «En Alemania, los trenes también se retrasan. Pero avisan. Hay información. ¿Es que aquí a nadie le importa el tiempo de los demás? Me habían dicho que en Colombia todo era puntual, pero veo que es un engaño. Una farsa». Su voz retumbaba en la sala de espera. La gente alrededor se volteó a mirar al mono que estaba haciendo el show. Pero, cosa curiosa, nadie se metió. Solo observaban, como esperando el desenlace de la novela. Camila dejó que terminara su pataleta. No lo interrumpió ni le cambió el gesto amable. Cuando Lucas finalmente se quedó sin aire, ella respiró hondo y, con una voz suave que cortaba la tensión, le preguntó, «¿Qué pena con usted, señor? ¿Me permite una pregunta? ¿Más o menos a qué hora llegó usted aquí, a la puerta de embarque?» Lucas frunció el ceño. «Justo después de la hora de salida. Quizás 1 minuto, 2 minutos tarde. Pero eso debería ser un margen aceptable. Si ustedes se retrasaran, yo tendría que aceptarlo. ¿Por qué no al revés?». Camila sintió lentamente, sacó una tablet y empezó a teclear. La sala quedó en un silencio tenso. Lucas sentía como el sudor le corría por la espalda. Después de unos segundos, ella levantó la mirada y, mirándolo directamente a los ojos, le dijo las palabras que lo dejaron mudo, las palabras que le cambiaron el viaje y, quizás, la vida, «Señor, con todo respeto. El bus que usted iba a tomar, el de las 12:30, llegó a la terminal a su hora, embarcó a los pasajeros y salió de este andén a las 12 en punto, 30 minutos y 0 segundos. Aquí no se confirmó ningún retraso». Lucas sintió como si le hubieran echado un baldado de agua helada. Se quedó paralizado. 12:30 y 0 segundos. Las palabras le salieron como un susurro. La rabia que sentía se transformó en un segundo en una vergüenza monumental.
Su cerebro, esa calculadora alemana, empezó a procesar la información. Él había llegado a las 12:31. El bus había salido a las 12:30. No era un error del sistema. No era desorganización colombiana. Era un error suyo. Un simple, estúpido y arrogante error de un minuto. Solo por un minuto, balbuceó, incrédulo. Camila, sin perder la compostura, le mostró la pantalla de la tablet. Allí estaba el registro digital, con la hora exacta de salida, con segundos y todo. Era irrefutable. Señor, continuó ella con esa misma voz tranquila, en Colombia, al menos en nuestro servicio premium, la gestión del tiempo es muy estricta. Un minuto de retraso para nosotros es un problema grande. Por eso, el bus sale a la hora exacta. Seguramente, cuando usted llegó a la puerta, el bus acaba de arrancar. La lógica de la explicación era tan perfecta, tan precisa, que Lucas no tuvo cómo refutarla. La leyenda de la puntualidad colombiana no era un mito. Era una realidad, y él se acaba de estrellar de frente contra ella. El color se le subió a la cara. Sintió que las orejas le ardían. Toda esa furia, esa indignación, esa prepotencia, todo se desvaneció y dejó en su lugar una vergüenza que casi lo hace querer que se lo tragara la tierra. Se dio cuenta de que toda la escena que había montado se basaba en su propio prejuicio, en su suposición de que el tiempo latino era inferior. Y había quedado como un completo idiota. Bajó la cabeza y, con la voz entrecortada, solo pudo decir, lo siento mucho. De verdad, qué pena con usted. Y aquí, parceros, es donde la historia da el giro. Porque en lugar de decirle, de malas, es su problema o la próxima vez llegue temprano, que es lo que Lucas esperaba, Camila le sonrió. Una sonrisa genuina. Tranquilo, señor. No se preocupe, le dijo. La verdad es que esto le pasa a muchos extranjeros. Vienen pensando una cosa y se encuentran con otra. Tal vez para ustedes, un sistema que funcione al minuto exacto es hasta difícil de imaginar, ¿cierto? Esa frase, parceros, fue un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo. No lo estaba regañando, lo estaba entendiendo. Estaba validando su sorpresa, dándole una salida honorable a su vergüenza. En lugar de humillarlo, lo estaba cogiendo. La amabilidad de Camila lo descolocó por completo. Él, que la había tratado a los gritos, ahora recibía empatía. Y la cosa no paró ahí. Mire, le dijo ella, como su tiquete era para una silla específica, tenemos que reubicarlo. Pero no se afane, que para todo hay solución. El próximo bus para Armenia sale en media hora. Venga, mientras yo le arreglo esa vaina en el sistema, porque no se toma un tintico por cuenta de la casa. Y señaló una pequeña greca que tenían detrás del mostrador. Un tintico ayuda a calmar los nervios. Lucas se quedó de una pieza. ¿Un café gratis? Después del escándalo que había hecho. Y le iban a cambiar el tiquete sin costo, sin multa, sin nada. En Alemania, por un error así, le habrían cobrado una penalidad altísima y le habrían dicho que era su responsabilidad. Aquí, la solución era un café y una sonrisa. En ese momento, Lucas entendió la lección más grande de su viaje. No se trataba solo de puntualidad. Se trataba de respeto y de calma. Camila le había explicado que el bus salía a tiempo por respeto a los 40 pasajeros que sí habían llegado puntuales. La puntualidad no era una regla fría y abstracta, era una forma de respeto colectivo. Y su reacción ante su error no fue la de castigarlo, sino la de calmarlo, la de encontrar una solución humana. Eficiencia con corazón. Esa era la fórmula colombiana. Gracias, logró decir, con una gratitud que le salía del alma. Muchas gracias. La palabra sonaba insuficiente para todo lo que estaba sintiendo. Mientras Camila, con una agilidad impresionante, le cambiaba el tiquete en la tablet, Lucas se sentó en una silla con un vasito de plástico lleno de ese café negro y humeante. El famoso tinto. Le dio un sorbo y el sabor amargo y fuerte lo despertó, lo ancló a la realidad,
Miró a su alrededor, al mismo terminal que media hora antes le parecía un caos. Pero ahora lo veía con otros ojos. Veía el sistema dentro del desorden. Veía a la gente trabajando, moviéndose, viviendo con una energía y una resiliencia que lo conmovieron profundamente. Se sintió avergonzado de su propia arrogancia, de haberse creído superior. Y se sintió inmensamente agradecido por esa lección de humildad servida en un vaso de tinto. El viaje en el siguiente bus fue una experiencia casi mística. Lucas se sentó junto a la ventana y vio cómo el paisaje gris de Bogotá se iba transformando en un mar de verdes intensos. Las montañas de la cordillera se alzaban majestuosas, con nubes pegadas a sus cimas. En el bus pusieron una película de comedia colombiana, y aunque no entendía todos los chistes, las carcajadas de los demás pasajeros eran contagiosas. En una parada en la carretera, en un parador en medio de la nada, se bajó y probó una arepa con chorizo que le supo a gloria bendita. Conversó con una señora que le compartió de su fiambre y le contó la historia de sus hijos. Experimentó en esas pocas horas más calidez humana que en años de reuniones corporativas en Frankfurt. Lucas terminó su viaje por el eje cafetero, maravillado por la belleza de Salento, por el ritual de la recolección del café, por la amabilidad inagotable de la gente. Pero la imagen que no se le borraba de la cabeza era la de Camila en el terminal, su calma, su sonrisa y su oferta de un tinto. Esa fue la verdadera Colombia que descubrió. Cuando regresó a Frankfurt una semana después, sus compañeros lo notaron diferente. Seguía siendo eficiente, por supuesto, pero había algo más en su mirada. Era más paciente, más sonriente. Un día, llegó a una reunión 5 minutos antes y, en lugar de empezar a trabajar de inmediato, sacó un termo y le sirvió café a todo el mundo. Un pequeño ritual que aprendí en Colombia, dijo. Empezó a entender que el tiempo no era solo para ser productivo, sino también para ser compartido. Aprendió que la eficiencia no tiene por qué estar reñida con la empatía. Un colega le dijo en broma, «Oye, Lucas, te noto más relajado, casi como un colombiano». Y Lucas, por primera vez, tomó eso como el mejor cumplido del mundo. Porque en ese viaje, en ese terminal, por culpa de un error de un minuto, no solo aprendió sobre la puntualidad. Aprendió sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre la calma en la tormenta y sobre el poder increíble de un simple acto de amabilidad. Y bueno, parceros, esa es la historia. La de un alemán que vino buscando el caos de las series y se encontró con una lección de humanidad que le cambió la vida. Nos enseña que, a veces, nuestro supuesto desorden tiene un orden mucho más profundo y humano. Que nuestra capacidad de sonreír ante los problemas y de ofrecer un tinto como solución es, quizás, nuestro mayor superpoder. ¿Qué les pareció esta vaina? ¿No es para sentirse orgulloso? Déjenme saber en los comentarios qué piensan, si han tenido alguna experiencia parecida. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo para que todo el mundo vea cómo somos los colombianos de verdad y, por supuesto, de suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en la próxima, mi gente. Se les quiere.